Les damos la bienvenida entonces al taller del día de hoy. El taller del día de hoy está enfocado en revisar el registro de renta empresarial, enfocado ya en el año tributario 2024. Mi nombre es Pablo Jorquera y trabajo como consultor dentro de nuestra empresa en otras noches. La idea es que podamos revisar esta primera parte teórica, eh, poder entender el por qué y qué debemos registrar tributariamente en este registro de renta empresarial. Eh, por general, no hay grandes modificaciones en el registro de renta empresarial entre un año y otro. Seguimos trabajando con más o menos lo mismo que habíamos visto en años tributarios anteriores, pero siempre es bueno poder repasarlo para poder estar preparado y poder generar el registro de renta empresarial, que es súper importante también porque tiene un gran alcance dentro de la presentación de la renta año a año. Recordemos que desde este registro nosotros vamos a pasar información tanto al formulario 22 como a una declaración jurada en particular que es la 1948. Así que vamos a partir con eh, esta primera lámina, donde quise mencionar, primero que todo, que los registros de renta empresarial llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes. Eso, por norma general, es lo primero que debemos tener en consideración. Sabemos que las rentas afectas, más adelante, las vamos a anotar en el RAI del ejercicio. En las exentas sabemos que están, bueno, no solamente en el RAI, sino que en rentas afecta impuestos también están las rentas que vienen desde el antiguo FUT, que en este registro de renta empresarial lo controlamos en la columna del STUT, y rentas exentas que sabemos también que por diferentes motivos se pueden llegar a generar, y ahí están todas las columnas del REX que encontramos en el registro de renta empresarial. La primera renta exenta o con una tributación cumplida, sabemos que es la proveniente del RAP o del 14T de la anterior reforma. Y además los saldos de crédito acumulados. Recordemos que cuando nosotros eh, comenzamos ya a visualizar el trabajo dentro del registro de renta empresarial, sabemos que debemos ir controlando esta renta afecta a impuestos y exentas también, pero también sabemos que vinculado a ellas pueden existir algunos créditos. ¿Desde dónde se producen los créditos? Si generamos el ejemplo o visualizamos en la situación en la que estamos detenidos hoy en día en los regímenes de tributación, sabemos que el régimen de tributación 14A, el régimen general 14A, paga un impuesto de primera categoría de un 27%. Y sabemos que ese 27% pagado por la empresa pasa como crédito al 100% para el socio con la obligación de restitución de un 35%. Y ese crédito se tiene que ir controlando lógicamente que en el registro de renta empresarial para efectos de poder registrar en el momento en el que se efectúan aquellos retiros, poder también asignar ese crédito. En el caso de las 14D número 3 sabemos que hasta este año tributario, hasta el año tributario 2024, pagan un impuesto de primera categoría del 10%. Ese impuesto de primera categoría también, eh, pagado por la empresa, también se transforma en crédito asignable a los propietarios, este también en un 100% y en este caso sin obligación de restitución, así que acá sí van a poder utilizar el crédito pagado por la empresa de forma íntegra al momento de generar los retiros. Entonces, toda esa información es la que nosotros debemos llevar el control dentro del registro de renta empresarial. Dicho registro se informa en los recuadros 15 y 16 del formulario 22 para aquellos contribuyentes acogidos al régimen general 14A y en los recuadros 20 y 21 del formulario 22 para contribuyentes acogidos al régimen general PROPYME el 14 de 3. El recuadro 15 y 16 y el recuadro 20 y 21 siguen la misma lógica, en tanto que solamente cambia eh, eh, el régimen de tributación. En el 15 se van a registrar los saldos que estén dentro del RAI, el DEDAN, el RAP, todas las columnas del REX, además de el STUD. Y en el recuadro 16, el control de los créditos generados por la empresa. El control de los créditos. En el recuadro 20 sigue la misma lógica, teniendo en consideración que el régimen general PROPYME no lleva control del DEDAN, ya lo hemos conversado ese punto, por lo tanto van a llevar el control del RAI, del RAP y de todas las columnas del REX, eh, además de la columna del STUD. Y en el recuadro 21
lleva el control de los créditos, el saldo de crédito acumulado de la empresa. Se divide en dos recuadros. Sabemos que el registro de renta empresarial es súper extenso, tiene muchas columnas en las que se podrían registrar información, por lo tanto, esa lógica también la lleva a dos columnas o a dos recuadros dentro del formulario 22. Además de este registro, se traspasará la información para la declaración. Aquí me equivoqué, eso lo vamos a cambiar después en el PowerPoint, pero es de la declaración jurada 1948. El 1948 que presenta los retiros efectuados por los propietarios y también el control del crédito. Seguimos dentro de la misma lógica. Recordar que la DJ 1948 la deben presentar tanto contribuyente acogido al régimen general 14A, tanto como contribuyente acogido al régimen general ProPyme, que está en el 14D número 3. Así que, primero que todo, el gran alcance que tiene el registro de renta empresarial es ese. El traspaso de información tanto al formulario 22 como a la EJ 1948. Sigamos avanzando. El flujo de registros tributarios que lo mostré la semana pasada la presentación del RAI, pero que también veo necesario que la podamos ver acá, es que entendamos que para poder determinar un registro de renta empresarial, que dentro del flujo de información que nosotros vamos a registrar de anotaciones tributarias, está al final prácticamente del ciclo. Debemos entender que para llegar al registro de renta empresarial debemos pasar por el registro contable que nos va a generar un balance. Desde el balance vamos a poder determinar una renta líquida imponible. Siempre vamos a partir los registros tributarios con la renta líquida imponible, porque la renta líquida imponible se va a ver reflejada posteriormente en el capital propio tributario, y el capital propio tributario a su vez posteriormente va a ser el saldo con el que se va a comenzar el cálculo de la renta afecta de impuestos. Sin el renta afecta impuestos, sin el RAI del ejercicio, no podemos determinar un registro de renta empresarial, no podemos llevar el control. La renta afecta impuestos, como lo dice su nombre y como lo vimos la semana pasada, busca encontrar el monto, el patrimonio disponible que tiene la empresa para poder ser distribuida en retiro efectuado por los propietarios. Si yo tengo una renta afecta impuesto, un RAI de cero, quizás el propietario también podría generar retiros, pero esos retiros serían directamente del patrimonio de la empresa, de patrimonio, podríamos decir, inicial del capital de la empresa, y va a tributar directamente con global complementario. O a menos que tengamos algunos saldos en algunas columnas del REX donde podamos generar la imputación de esos retiros. A lo que quiero llegar es que teniendo el RAI del ejercicio, recién ahí, al tener determinado este RAI, vamos a poder trabajar con el registro de renta empresarial. Entonces, es complicado y ahí también siempre me detengo y siempre lo trato de explicar, porque me ha pasado que he tenido contacto con colegas que a lo mejor no tienen mucha experiencia en el módulo, en la parte tributaria, en la generación de renta, y de repente quieren partir de atrás para adelante. Quieren generar primero el registro de renta empresarial porque saben los retiros que efectuaron los propietarios durante el ejercicio, pero no han pasado por todo esto anteriormente. O no han hecho la renta líquida, o no han hecho el capital propio, o no han hecho el RAI del ejercicio, y lo que buscan finalmente, o cuando generalmente existen colegas que quieren determinar primero que todo el registro de renta empresarial, es porque están apurados para generar la DJ 1948. Entonces ahora lo retiro y quieren imputar el crédito. Pero ¿cómo podemos imputar el crédito? Si ya por norma general de lo que conversamos anteriormente, el valor positivo, si la renta líquida imponible fue positiva, se paga un impuesto de primera categoría, y ese impuesto de primera categoría se va a traspasar al registro de renta empresarial como un crédito. Entonces, no se puede. Este es el flujo lógico que debemos seguir. Posteriormente, a los registros de rentas empresariales, lógicamente que después van a ver los registros tributarios, que son las declaraciones juradas que se deben presentar. Sabemos que la DJ 1847 viene del balance, DJ 1926 de la renta líquida imponible, DJ 1948 de los retiros y el control de los créditos que nosotros registramos en el registro de renta empresarial. Además del formulario 22, que
Acá tengo puesto del 12 al 21, del 12 al 21 porque todos estos registros los vamos a completar desde el 12 al 21. Ya dijimos que en el registro de renta empresarial, recuadro 15 y 16 en el 14A, recuadro 20 y 21 en el caso de el 14D número 3. Entonces, insisto, ese flujo lo tenemos que tener bien clarito para poder trabajar con una renta y poder llegar a un registro de renta empresarial. De acuerdo a lo establecido en el número 2 de la letra A del artículo 14, los registros de renta empresariales son, primero que todo, renta afecta impuesto, el RAI del ejercicio, el DEDA, la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada, el REX, donde tenemos la renta exenta con rentas con tributación cumplida, rentas exentas e ingresos no renta, y los saldos acumulados de crédito. Además, el artículo 11 transitorio nos dice que debemos llevar el control del STUT, que el STUT sabemos que viene desde el saldo total de utilidades tributarias. Eh, Recordar que este STUT a su vez también viene vinculado con un crédito y ese crédito también se lleva como control en las columnas de los saldos acumulados de crédito. Entonces, estos primeros registros son los que debemos tener en consideración. Cuando hablamos de DEDAN, ya sabemos que estamos hablando del registro de renta empresarial de una empresa que esté acogida o que tribute, un contribuyente que tribute en el régimen general 14A. Un régimen general 14A podría potencialmente determinar una diferencia entre la depreciación acelerada y la normal. Sabemos que en el régimen PROPYME se habla de una depreciación instantánea, por lo tanto no se genera esta diferencia entre la depreciación acelerada y normal. A mí no me gusta mucho el concepto de depreciación instantánea, es solamente reconocer como gasto al momento de generar el pago del activo fijo, pero siento que llama a confusión, pero eso da para otra charla. Normas generales, acá estamos hablando del régimen 14A, le aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41, por lo que al confeccionar el registro de renta empresarial se deben reajustar los remanentes y las imputaciones a esto. Ese es un punto importante y donde se diferencia. Después vamos a ver estas mismas normas generales, pero para el 14D3. Importante entender que cuando nosotros confeccionamos el registro de renta empresarial de una empresa 14A, de un contribuyente en el régimen 14A, debemos generar la corrección monetaria de los saldos iniciales con eh, la variación del IPC, del capital inicial, la variación del capital inicial a diciembre, y en el caso de los retiros, del mes que se generó el retiro a diciembre, también se debe reajustar. Y eso lo vamos a notar entonces reajustado en el registro de renta empresarial, por lo tanto, esos saldos van a pasar reajustados también al registro de renta empresarial que vamos a presentar en el formulario 22. Hago hincapié en eso porque lo vamos a ver como diferenciación también para el 14 de número 3. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizarán en orden cronológico. Después tenemos una nota que nos dice que si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados en el registro RAI de DANOREX se efectuará en forma proporcional a cada uno de ellos, considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total realizado el mismo día, sobre el total de retiro efectuado el mismo día, a menos que la empresa pueda acreditar la cronología respectiva dentro del mismo día. Ese punto es importante para cuando se efectúan, cuando hay una empresa que tenga varios propietarios y los propietarios efectúen retiros dentro del mismo día, poder determinar eh, el orden de imputación y más que el orden de imputación, la capacidad que va a tener cada uno de poder generar retiros. Ahora, igualmente para que suceda esto y para que se aplique este punto de la proporcionalidad al total de los retiros, deben cumplirse más condiciones. Por ejemplo, si yo tengo un RAI mayor a los retiros efectuados por los propietarios en el mismo, un RAI disponible para ser imputado, que es mayor al total de los retiros efectuados por los propietarios, al final el retiro se va a informar de forma completa, no vamos a aplicar ningún tipo de proporción. ¿Cuándo sí aplicaríamos proporción? Si es que el RAI fuese menor al total de los retiros efectuados por los propietarios. Entonces ahí nosotros tendríamos que hacer esta proporción y poder determinar cuánto va a poder llevar de RAI y por consiguiente también crédito cada uno de los propietarios. Entonces, ese es un punto importante a conocer.
El orden de imputación dentro del registro de renta empresarial nos dice que los retiros, remesas o distribuciones van a partir con el RAP, luego el RAI, luego el DEDAN y posteriormente las columnas del REX para terminar con otras cantidades. Acá tenemos algunas notitas que nos dice que las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI. Y eso está en el artículo 10º transitorio de la ley 21.210. Punto súper importante. También se han generado o he conversado con colegas que de repente tienen esa confusión de que eh, quieren empezar con la imputación de los retiros en el RAI saltándose el RAP. El RAP a todo evento va a ser la primera imputación. Debemos dejar en cero el RAP primero antes de pasarnos a la columna del RAI. Sabemos que el RAP viene, el origen del RAP está en la anterior reforma, cuando tributábamos con el régimen 14A, que era la renta atribuida, la renta semi-integrada, que era el 14B, vienen principalmente desde aquellas empresas que tributaban en el antiguo 14A, en la renta atribuida, donde se seguía la lógica de que determinábamos una renta líquida imponible, esa renta líquida imponible la declarábamos en la DJ 1923, y en esa DJ 1923 esa renta líquida imponible se atribuía a los propietarios de la empresa. Por lo tanto, al momento de generar el formulario 22 de los propietarios, esa renta líquida imponible ya tributaba con impuesto global complementario. Entonces, quedaba la renta con tributación cumplida. Tributaba la empresa, pagaba lo que correspondía a impuesto de primera categoría, pero también pagaba el socio porque esa renta líquida imponible se atribuía en el formulario 22 de ellos. Pero además teníamos la declaración jurada 1940. La 1940 presentaba los retiros efectuados por los propietarios. Muchas veces, como existía la confusión también de que al estar atribuida se daba como retirado ese saldo positivo de la renta líquida imponible, pero no necesariamente se declaró el retiro. Eh, para que hubiese salido de la empresa se tenía que eh, declarar el retiro en la DJ 1940 y muchas veces no se declaró. Entonces ese saldo se fue acumulando dentro de la columna del RAP. Y como les comentaba, es una renta con tributación cumplida, por lo tanto, como no se declaró retiro, quedó un remanente que se traspasó en el tiempo y llegó al momento de la entrada en vigencia de la ley 21.210 con saldo en ese RAP. Entonces sabemos que, por lo que expliqué recién, es una renta con tributación cumplida y primero que todo debemos dejarla en cero para que posteriormente podamos generar estos retiros a la renta afecta impuestos. Ahora, ¿cuál es la implicancia de esto? Que lógicamente, como son rentas con tributación cumplida, para efectos de global complementario no van a tener mayor implicancia porque no van a aumentar la base imponible para el global complementario, pero tampoco van a recibir crédito porque el crédito ya está utilizado en el momento en el que se tributó con esa renta. Uno más atrás, porque me quedé solamente en el primer punto. En el caso que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con los impuestos finales. Eso también hay que tenerlo en consideración. Si yo no tengo un RAP disponible para efectos de retiro, si no tengo RAI, no tengo renta afecta impuesto, no existe DEDA, no existe un REX, no tengo STUD, pero igualmente el propietario genera retiros, ese retiro va a tributar con impuesto global complementario. En el registro de renta empresarial, ese retiro no lo vamos a notar en ninguna parte. No tenemos ningún saldo, ninguna columna donde podamos generar el control de ese retiro, pero sí lo vamos a informar en la DJ 1948 en la columna de las rentas sin derecho a crédito. Y en el evento que exista FUR, cuando exista una evolución de capital formal, debe ser imputado en primer lugar. Eso está en el artículo 16 transitorio de la ley 21.210, perdón. Voy a volver un segundo al segundo punto, porque también puede pasar que existan saldos en los registros de renta empresarial, tanto de RAP, RAI, DEDAN o REX y STUD, pero que el total de los retiros efectuados por los propietarios sea mayor a lo que yo tengo disponible en la sumatoria de todas estas columnas. Ahí sigue la misma lógica, vamos a dejar los registros en cero, RAP, RAI, DEDAN, REX, hasta donde tenga un saldo, con los retiros vamos a dejar esos saldos en cero. Eh, la diferencia, digamos, la parte que sea mayor, los retiros que no se hayan podido imputar a ninguno de las columnas del registro de renta empresarial, tampoco se va a llevar una anotación dentro del registro de renta empresarial. Cuando hay un exceso de retiro,
nosotros no lo informamos dentro del registro de renta empresarial. Sí lo vamos a informar en la J1948, en la misma columna que les comenté anteriormente, en renta o retiro sin derecho a crédito. Y ahí también tampoco confundirse con el exceso de retiro, porque el exceso de retiro que viene desde el 2017 sigue otra lógica que eso también se debe llevar al registro. Así que esos son puntos también importantes en tener en consideración. En el registro SAC, nosotros vamos a llevar el registro, perdón, el control del remanente del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generada por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, el impuesto pagado en el extranjero sobre rentas grabadas en el extranjero o IP asociado a retiro de dividendos percibidos en el ejercicio, y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. Si nosotros visualizamos el registro de renta empresarial, esta va a ser el primer cuerpo, los primeros registros que nosotros vamos a llevar como control y que vamos a determinar primero que todo antes de generar la imputación de los retiros. Posteriormente, vamos a rebajar el registro SAC aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, y las partidas de inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, ya que del inciso primero, que son afectadas con la tasa del 40, y estas rebajas deben ser a todo evento y como última imputación del año comercial, pudiendo incluso hacer negativo el registro, en este caso el SAC en particular. Después tenemos la definición, lo mismo pero para el 14 de 3. Acá la única diferencia que vamos a encontrar, que no vamos a tener la columna del DEDAN, después el resto es lo mismo, tenemos el RAI, el REX, con la renta con tributación cumplida, la renta exenta, el ingreso no renta, los saldos de crédito acumulado y también debemos llevar el control del estudio. Lo vamos a pasar rápido el 14 de 3 porque por norma general es prácticamente igual al 14A. ¿Cuál es la diferencia? Es que el régimen ProPyme no le aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41, por lo que al confeccionar el registro de renta empresarial no deben reajustarse los remanentes ni la imputación a esto. Este punto siempre, y en las últimas presentaciones que hemos hecho, me gusta explicarlo porque tiene una lógica que de repente no se visualizaba mucho y que también genera mucha confusión al momento de presentar el formulario 22 y la EJ 1948. Primero que todo, los remanentes los remanentes que vienen desde saldos anteriores, de años anteriores, no se deben reajustar. Digamos que para efectos del régimen ProPyme nos dice la normativa que no se deben realizar reajustes del artículo 41. No llevan corrección monetaria, no se deben generar ajustes por corrección monetaria a nivel de la empresa. Por lo tanto, al momento de generar el registro de renta empresarial, los retiros van a ir a monto histórico, los remanentes van a ir a monto histórico, el crédito va a estar en monto histórico. Recordemos que, y volviendo al origen, el registro de renta empresarial nosotros lo debemos traspasar al formulario 22, para efectos del 14 de 3, recuadro 20 y recuadro 21. Por lo tanto, al momento de generar el traspaso desde el registro de renta empresarial hacia el formulario 22, también los vamos a anotar sin corrección monetaria. Van a ser los saldos históricos los que vamos a anotar ahí. ¿Dónde se genera la confusión? En la declaración jurada 1948. En la DJ 1948, nosotros estamos generando la declaración también, el traspaso de información desde el registro de renta empresarial hacia esta declaración jurada. Pero para efectos de declaración jurada, esos saldos que nosotros vamos a presentar, que finalmente los montos son los mismos, esos montos van a ser reajustados. Ahí se aplica el reajuste del artículo 41, aplica corrección monetaria. Y ahí esa es la parte que me gusta explicar. Digamos que para efectos de empresa, la normativa en el 14 de 3 nos dice que no deben realizar ajustes por corrección monetaria. Por lo tanto, el formulario 22 se entiende que, o el formulario 22 donde nosotros presentamos el registro de renta empresarial, se entiende que el formulario 22 de la empresa, de la persona jurídica. En tanto, la DJ 1948, si bien la presenta la empresa, presenta datos que van a afectar a una persona natural. Para efectos de persona natural, aplica corrección monetaria, reajustes del artículo 41. Por eso es que en la DJ 1948, tanto el retiro como el crédito va a ser reajustado porque le va a afectar finalmente al impuesto global complementario o devolución que pudiese llegar a tener en su formulario 22. Entonces ahí siempre separar eso. Registros tributarios de empresa
sobre todo en las 14 de 3, no aplica corrección monetaria. Registros tributarios del 14A sí aplica corrección monetaria. Registros tributarios de personas naturales aplica corrección monetaria. Por lo tanto, como la DJ 1948 presenta información que va a afectar a personas naturales, siempre va a ir con corrección monetaria. Entonces ahí van a haber pequeñas variaciones dentro de la información presentada y los totales presentados en el formulario 22 con respecto a la DJ 1948. Pero solamente para que tengan en la cabeza y se entienda el por qué en la DJ 1948 siempre se va a presentar con corrección monetaria independiente de que sea una empresa 14 de 3 o 14 de 8. Ese era un pequeño paréntesis. Posteriormente seguimos. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio, lo mismo que vimos en el 14A, y lo mismo que vimos anteriormente si es que existían retiros en el mismo día. Después el orden de imputación va a seguir la misma lógica, entendiendo que en el 14 de 3 no se lleva el control del DEDAN, por lo tanto va a ser primer orden el RAI, perdón, el primer orden el RAP, luego el RAI, posteriormente el REX y otras cantidades. Acá lo único diferente de lo que vimos en el 14A es que no se considera el registro de EDAN debido a que estos contribuyentes no deben confeccionar dicho registro. Después las otras normas son las mismas que vimos en el 14A. Seguimos avanzando entonces. En el SAC también vamos a llevar los mismos registros que en el 14A, con la diferencia que no van a ser reajustados. El remanente del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generada por la empresa, el impuesto de primera categoría por los retiros de viviendas percibidos, el IPE sobre renta grabada en el extranjero, el impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. Y en el SAC también sigue la misma lógica. Aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio y las partidas del gasto rechazado que también van a rebajar créditos. Finalmente, vemos que en las columnas del SAC, en el registro del SAC, tanto para el 14A o el 14 de 3, van a tener las mismas columnas. El formulario 22 va a tener las mismas columnas. Acá lo que va a cambiar va a ser donde vamos a anotar los créditos según el tipo de empresa. Primero, tenemos acumulados desde el 2017 crédito por impuesto de primera categoría, no sujeto a restitución. Y cuando hablamos de no sujeto a restitución, sabemos que ahí vamos a encontrar aquellos créditos que provienen de una empresa 14D número 3. Sabemos que el 14D número 3 es no sujeto a restitución y por norma general, si es del 14D3, viene acumulado desde el 2020. Por lo tanto, el impuesto de primera categoría o el crédito por impuesto de primera categoría pagado por una empresa en el régimen ProPyme va a ir acá, donde está en el cuarto lugar, digamos, acumulado desde el 2020 con derecho a devolución no sujeto a restitución. En el caso de las 14A, el régimen general 14A está sujeto a restitución y con derecho a evolución. Entonces va a estar acá, en el sexto lugar. Después está el crédito por impuesto de primera categoría acumulado hasta el 2016, donde tenemos con devolución y sin devolución. Eso sabemos que viene desde el FUT. Lo importante es que entendamos que, por norma general, en esta cuarta casilla, o en la sexta, es donde nosotros vamos a anotar los créditos según la empresa. Y el orden de imputación de los créditos va a ser de izquierda a derecha. Izquierda a derecha siempre. No existe nada que diga lo contrario. Donde el primero encuentre un crédito, va a ser la primera columna donde se va a imputar el mismo para efectos de llevarse el crédito, ¿no? Eso primero que todo, hasta ahí dejamos entonces la parte teórica. Ahora vamos a ir a la parte práctica. Vamos a compartir una nueva pantalla. Un segundito para comenzar con la parte práctica. Vamos a verlo como les comenté anteriormente dentro de nuestro módulo web, porque ahí es donde se va a encontrar el registro de renta empresarial. Ya. Ahí estamos, ahí están viendo bien la pantalla entonces, por lo tanto. Primero que todo, sabemos que el flujo de ingresos de información para efectos del registro de renta empresarial, como les comenté anteriormente, va a estar encontrado directamente. Primero,
en los comprobantes contables donde debemos ingresar nuestra contabilidad que nos va a generar un balance, pero posterior a eso, el primer registro tributario que debiésemos revisar es la renta líquida imponible. Para efectos de renta líquida imponible, sabemos que hay un punto, sí, hay un punto medular importante que vamos a traspasar al registro de renta empresarial. Acá vemos que está el listado de ingresos, donde están ingresos del giro percibido, ingresos del giro devengado en ejercicios anteriores, pero pagado en el actual. En los egresos lo mismo, está existencia, insumos y servicios del negocio pagado, existencia, insumos y servicios del negocio adeudado en ejercicio anterior y pagado en el ejercicio actual. Hago hincapié en este punto porque vimos anteriormente que teníamos varios clientes que están conectados. Esos son ampliaciones que hicimos de la renta líquida imponible que van a tener disponibles para poder trabajar esta renta. Lo mismo con las remuneraciones, honorarios, los arriendos que están por separado. Acá vemos que tenemos la base imponible donde determinamos el total de ingresos menos el total de egresos y vamos a ajustar, además del total de ingresos y el total de egresos, vamos a agregar las partidas de el gasto rechazado y vamos a llegar a la base imponible antes del incentivo del ahorro. Si se acoge o no al incentivo del ahorro, se va a generar el cálculo que nos va a permitir llegar finalmente a la base imponible afecta impuesto de primera categoría o pérdida tributaria antes de imputar dividendos, retiros, percibido el ejercicio. Ese dato es clave porque nos va a generar la determinación del impuesto de primera categoría y este impuesto de primera categoría generado por la empresa, pagado por la empresa, se va a transformar en un crédito para efecto del registro de renta empresarial. Entonces, siguiendo el flujo de información, sí o sí debemos tener este registro completo antes de generar el registro de renta empresarial. Lo mismo con el capital propio tributario. Vamos al capital propio tributario. En el capital propio tributario vamos a partir con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, que sabemos que viene de el año anterior, o el capital aportado si que fuesen empresas que iniciaron actividades posterior al 1 de enero del 2023. En este caso, esa base imponible que vimos recién se va a traspasar al cálculo del capital propio tributario y también se van a pasar los retiros y los impuestos, perdón, las partidas del gasto rechazado. Pero acá tenemos un concepto, el concepto de los retiros. Sabemos que en el registro de renta empresarial, la información a declarar, la información que vamos a generar en esa anotación, corresponde en gran medida a los retiros efectuados por los propietarios. Entonces acá, dentro de el módulo web, vamos a ver que para efectos de retiro, vamos a ir a la opción tablas generales, mantención de retiro, remesas, dividendos o remesas, y vamos a ir al año tributario 2024, y acá es donde nosotros a los socios de la empresa vamos a tener que ingresar los retiros efectuados. Acá vemos que en el socio 1 tiene un retiro del año, en el año tributario 2024, la fecha futurista, 31 de diciembre del 2023, tenemos el monto del retiro. Lo mismo con el socio 2. Pero desde acá nosotros indicamos la glosa, la fecha y el monto y vamos a agregar el retiro que posteriormente se va a traspasar al registro que vimos recién, perdón, al capital propio tributario en primer orden. Posteriormente también se va a traspasar al cálculo del RAI del ejercicio. Aprovecho de comentar que en el capital propio tributario también se ampliaron algunos conceptos, pero acá en el RAI también tenemos la opción de traspaso de información que nos va a traer el capital propio tributario simplificado, que fue lo primero que nosotros revisamos como cálculo. Después tenemos los retiros y debemos ingresar en este caso el capital aportado. Entonces con eso nos va a entregar el RAI del ejercicio y como les comenté en la parte teórica, sin tener el RAI del ejercicio no podríamos haber generado el registro de renta empresarial. Entonces, ya habiendo pasado por base imponible, por capital propio, por RAI y por la incorporación de los retiros, vamos a estar en condiciones de poder ir al módulo tributario, al registro de renta empresarial y en este caso el año tributario 2024. Este registro de renta empresarial tiene primero que todo la opción de estos tres botones que vamos a encontrar en la parte superior: calcular y guardar, traspaso de información y traspaso de declaración jurada. El traspaso de información nos va a traer la información correspondiente a la renta líquida imponible, a los retiros. Cuando digo renta líquida imponible se entiende que es el crédito por impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Nos va a traer el RAI del ejercicio y los retiros. Entonces, al pinchar esa opción, lo que se va a alimentar dentro del registro va a ser el RAI del ejercicio, que viene del cálculo anterior que vimos, y nos va a traspasar también los retiros efectuados por los propietarios.
Además de eso, también vamos a ver que en la pestaña de los créditos, acá vamos a tener en el caso de crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la RLI determinada del ejercicio, vamos a tener ese monto sumando, vamos a llevar el control, se va a traspasar de forma automática. Y como les mostré en la parte teórica, en el cuarto casillero, donde tenemos acumulado a contar del 1 de enero del 2027, no sujeto a restitución, generado a contar del 1 de enero del 2020, con derecho a evolución sabemos que este saldo. Esos son los primeros traspasos que el sistema va a generar de forma automática. Después, lo que nosotros tendríamos que determinar e ingresar de forma manual al registro de renta empresarial son los remanentes del ejercicio anterior, donde sabemos que debemos calcular un RAI inicial. Ese RAI inicial va a ser el capital propio tributario menos el capital aportado, menos el REX positivo y más el REX negativo. Entonces, en ese cuadro de cálculo vamos a poder determinar este RAI inicial, que sabemos que el RAI inicial posteriormente se va a reversar y se va a mantener como renta afecta impuesto el RAI del ejercicio, donde podemos agregar las rentas provenientes del registro RAP, que sabemos también que va a ser la primera imputación, rentas percibidas desde empresas sujetas a tributación con contrato o con contabilidad simplificada. Acá vamos a tener las columnas completas del REX. Tenemos el ISFUT, eh, tenemos los ingresos no renta, vamos a encontrar todas las columnas del REX, como les comentaba, y en los créditos vamos a tener también, me quiero correr un poquito, porque acá vamos a tener los ingresos no renta y en la columna, en la segunda pestaña, perdón, tenemos todos los datos correspondientes a los créditos, tanto los acumulados a contar del 1 de enero del 2017 como los acumulados al 31 de diciembre del 2016, que eso sabemos que van a estar vinculados con el STUC. Entonces, ya habiendo ingresado toda esta información, tanto de el control del RAI, los remanentes, le damos la opción calcular y guardar, y al generar el calcular y guardar, se van a generar todos los cálculos. Por ejemplo, si yo cambiase este monto, tenemos 10 millones en este REX, o sea, 5, lo cambiamos a 10. Al cambiarse de casilla, el subtotal no va a cambiar. El subtotal va a cambiar siempre y cuando yo pinche la opción calcular y guardar. Para efecto del registro de renta empresarial, siempre se va a demorar un par de segundos el cálculo o que se generen todos los cálculos. Porque como vimos en esta pantalla, son una cantidad bien grandota de casillas las que se van a ver implicadas dentro del cálculo del registro de renta empresarial. Por lo tanto, ahí no entrar en desesperación. Se está generando el cálculo, vamos a esperar que el sistema nos entregue el mensaje de que se terminó el cálculo y vamos a poder revisar la imputación de los retiros y en este caso esta modificación que generamos en el REX se va a ver también reflejada en el subtotal. Entonces nos dice que la operación guardar con datos finalizó con éxito, ahí cambió el subtotal y en este caso lógicamente se genera el reverso del RAI positivo, seguimos manteniendo el RAI del ejercicio y en la imputación de los retiros se van a imputar de forma cronológica y según el orden de imputación que vimos anteriormente. En primer orden se va a rebajar el RAP, posteriormente se va a pasar el RAI y si es que dejase el RAI en cero, pasaríamos a las columnas del REX. También se va a generar la imputación de los retiros que correspondan para efectos del crédito. Acá vemos que tenemos un crédito proveniente del pago de impuesto de primera categoría de la empresa y se genera la rebaja. En esta línea que está en roja, que dice imputación de retiro en forma cronológica, se va a mostrar la información totalizada. Para ver la información detallada, nos vamos a posicionar en la primera pestaña y cuando lleguemos a la opción de los retiros, la imputación de los retiros en forma cronológica, vamos a poder darle la opción editar y aquí vamos a tener el detalle mensual de los retiros efectuados por los propietarios y a qué columna se generó la imputación. Entonces, en este caso, se generó una imputación. Primero que todo, acá se da lo que conversábamos en la parte teórica. Hay un retiro que es por 25 millones por cada uno de los propietarios, pero teníamos un RAP de 10 millones. Por lo tanto, como había un RAP de 10 millones, se genera proporción según la participación en los retiros, que acá tenemos 50 y 50, y el RAP se va a ir en proporción a cada uno de
los propietarios. El monto restante, como el RAI es mayor al monto de los retiros efectuados por los propietarios, se va a imputar todo ese retiro al RAI. Y posteriormente, como tenemos un retiro imputado a la columna del RAI, renta afecta impuesto, esa renta afecta impuesto también va a llevar un crédito determinado para el propietario, que en este caso, en el caso de las empresas 14A, es un 0,11 truncado en el sexto decimal, perdón, en el caso del 14D número 3. Y en el caso de las empresas 14A, el monto del crédito va a ser 0,369863. ¿Cómo se calcula ese crédito? Se toma, la fórmula es 100 dividido en 100 menos tasa menos 1. Así se calcula ese, ese crédito que se van a llevar las empresas. Por lo tanto, ya sabemos que el próximo año tributario, como el año tributario 2025, como va a subir el impuesto de primera categoría de las empresas 14 de 3, también va a subir el crédito que se van a poder asignar a los retiros. Pero de esa forma vamos a poder trabajar el registro de renta empresarial dentro del sistema. Por norma general, es bien poca la información que se debe incorporar de forma manual. En los cálculos los genera el sistema de forma automática, se generan también los traspasos. Por lo tanto, esta información a posterior lo vamos a poder traspasar a la declaración jurada y al formulario 22 según corresponda. Así que hasta ahí voy a dejar entonces la presentación.